Bienvenido, es un gusto saludarte. Mi nombre es Jean Sebastián Galvez, estudiante de Derecho de Unisanquil. ¿Sabía usted que el retardo o la mora de sus deudas o obligaciones tiene un origen en el derecho romano? El ilustre doctor Carlos Medellín, en su libro de Lecciones de Derecho Romano, nos habla de este tema. Quédese, y aquí se lo explicamos. La mora general es el retraso culpable doloso en el incumplimiento de una obligación. Es evidente que el retraso del incumplimiento de una obligación a quien recae es al deudor, es decir, que si se incurre en una mora cuando él no cumpla el tiempo por causas que sean imputables, pero también puede suceder en la mora el acreedor cuando éste injustamente se niega a recibir el objeto de ella. Es decir, el deudor quería y podía satisfacer el cumplimiento de la obligación, pero el acreedor no lo recibió. Dentro de estas situaciones existen dos aspectos jurídicos. Uno, la mora al deudor, que en latín es la mora debitoris, y segundo, la mora al acreedor, que en latín es la mora de creditoris. La mora debitoris es aquella situación jurídica en la que se coloca al deudor que había retardado injustificadamente el cumplimiento de la obligación. Una vez fuera exigible al acreedor, lo hubiera recogido por dicho incumplimiento dentro de esta situación jurídica. Encontramos tres elementos indispensables que son, primero, la obligación fuera exigible por el deudor, que en el retraso en el incumplimiento de la obligación se diera por dolo o por culpa, es decir, si el deudor incumpliera con la obligación por casos fortuitos o de fuerza mayor. Este incurriría en mora y podría dispersar la deuda. Segunda, sería que se hubiera el interpretatio. En los dos casos anteriores no era necesario la interpretación del acreedor al deudor. Para que éste se produjera la mora cuando el deudor se hubiera ausentado sin dejar un representante sin intención de perjudicar al acreedor. Y cuando la obligación prevenía de un delito de hurto, en estos casos, la mala fe manifestada por el deudor lo pone en una situación cuya virtud se le consideraba mora, sin necesidad de requerimientos previos del acreedor para que se produjera la mora del deudor o patentizara la diferencia o la distinción jurídica entre dos situaciones, que no es preciso confundirse, que es la exigibilidad de la obligación y la mora del deudor. Primero, la exigibilidad de la obligación es la posibilidad jurídica de pedir el cumplimiento de ella. Y segundo, la mora es el estado en el que se coloca el deudor por su dolo o culpa cuando se retarda el cumplimiento de la obligación exigible. ¿Y qué quiere decir el interpretatio? En el derecho romano equivale a requerimiento o comisión judicial en nuestro derecho civil. Se exigen algunos casos para poder constituir a un deudor en una mora. Mora debitoris. Una vez que el deudor recae en esta situación desfavorable, en mora se modifican ciertos principios que hemos visto en la responsabilidad civil. En los casos que fuese imposible el cumplimiento de las obligaciones, ya sea en casos fortuitos o de fuerza mayor, este principio general está en el de estado de mora por parte del deudor que quedaba libre de toda deuda. Este principio tuvo una limitación o condición, que era que si se probaba la causa de incumplimiento a las obligaciones, ya sea por dinero, las consecuencias eran muy distintas y no podría hablarse de casos fortuitos, ni de fuerza mayor. Por lo tanto, no era aplicable la aplicación del deudor hacia la deuda, por lo cual se requería al deudor una indemnización a tales prejuicios para el acreedor. ¿Qué pasa cuando esta deuda fuera por deudores? ¿Cuál sería la consecuencia que amerita? Las consecuencias solo se aplicarían para el titular de esta. En conclusión, era la misma ya que fueran que los deudores estuvieran ligados por vínculos de correalidad o no, lo tuvieran si esto se tratara de un objeto divisible o invisible de la obligación. Simplemente la deuda quedaba a cargo del titular de la deuda. Todo esto consistía o se refería a la mora del acreedor, que era el retardo injustificable de este. Aceptar lo que debía por parte del deudor de la mora
de creditoris se debía de culpa o de dolo y no por casos fortuitos de fuerza mayor, que le hubieran imposibilitado al acreedor aceptar la cosa acordada por el deudor. Para que esto se convirtiera en mora de creditoris se debía seguir dos aspectos. Primero, fuese la negatividad del acreedor de recibir el pago. Si fuese injusta, esto se debe por culpa o por dolo. Fuese que el ofrecimiento del deudor fuese válido por hacerse en un todo a la conformidad de los términos acordados de la obligación. En efecto, los efectos de la mora de creditores era que la causa aparecía durante la mora de debitores al acreedor. Los morosos soportaban la pérdida, claro, pero el deudor no era responsable o culpable en este estado o por culpa o por dolo. El acreedor, cuando el objeto de la obligación fuera cosa de género, esto sucedía antes de la mora del acreedor. La población de la mora de debitores sucedía del mismo modo que la mora del deudor a la mora de creditores, ya que esto no era permanente en una situación transitoria o para siempre. Cuando éste estuviera en retardo culpable o doloso del deudor, una vez el retardo se sana la situación de mora, debería terminar. Su indemnización. Hemos visto que cuando el cumplimiento de la obligación no podía llevarse a cabo por el dolo o por la culpa del deudor, subsistía la responsabilidad civil de éste para con el acreedor. En cualquiera de los dos casos, la indemnización consistía en el pago de una cantidad de dinero que representaba el perjuicio sufrido por el acreedor, a consecuencia del incumplimiento de la obligación o de la mora en ejecutarla. He aquí por qué, según expusimos al tratar del objeto de la obligación entre los requisitos esenciales del que está el que sea apreciable en dinero, pues si no lo fuera no habría modo de hacer efectiva la responsabilidad civil del deudor en caso de incumplimiento culpable o doloso de la obligación. El daño emergente y el lucro cesante. Del derecho romano se ha considerado que la indemnización de daños y perjuicios entra en dos elementos constitutivos. Primero, el daño emergente, o sea, la pérdida que representa para el acreedor el verse privado del objeto propio de la obligación, y segundo, el lucro cesante, es decir, la ganancia que el acreedor había reportado de este objeto en su poder y que no ha reportado a consecuencia del incumplimiento o de la mora del deudor. El daño representa pues el equivalente en dinero del objeto de la obligación y el lucro cesante, el de la utilidad perdida del mismo objeto. La indemnización por daños y perjuicios podría fijarse de tres modos: por el juez, por la ley o por las partes. Primera, se fijaba por el juez cuando sobrevenía un litigio ocasionado por la mora o el incumplimiento del deudor, no habiendo fijado la ley ni las partes del modo de la indemnización. En este caso, el acreedor debía probar durante el juicio la consumación de los perjuicios y correspondía al juez en la sentencia fijar el monto de la indemnización según su prudente arbitrio. Segundo, la indemnización era fijada por la ley en el caso de mora en el pago de una cantidad de dinero. La entendía que se llamaba, por este caso, interés legal moratorio, y el tipo más comúnmente establecido bajo el imperio del derecho romano fue el 12% anual. Nuestro derecho lo fija en un 6%. Tercera, la indemnización es la fijada por las partes contratantes cuando éstas convenían que el deudor pagara al acreedor determinada suma de dinero en el caso de que no ejecutara la obligación o demorara su cumplimiento de esta. El derecho romano imperió el principio que, existiendo la stipultio penae, el acreedor no tenía necesidad de probar que había sufrido perjuicios con incumplimiento de la obligación para exigir el pago de la pena. Oraba en este caso por la sola virtud de la tripulación penal, sin que el deudor pudiera contradecir la acción alegando que el incumplimiento de la mora no había causado ningún perjuicio al acreedor. Este principio sí aparece consagrado de manera absoluta en nuestro artículo 1599 de nuestro Código Civil. Es importante conocer el origen de los términos, ya que parte de nuestro derecho y constitución colombiana está basada en apologías directas al derecho romano, basándose en muchos de los principios creados en estas. El doctor Carlos Medellín nos ejemplifica todos estos términos de una manera práctica y fácil de entender. Espero haya quedado claro. Por último, muchas gracias por ver este video. Nos veremos hasta una próxima ocasión.